lo saben todo. Porque se pretende instaurar un régimen constitucionalizador que sirva realmente a los fines nacionales. Todos aquellos elementos que contravengan al decreto ley tienen que andar con su testamento bajo el brazo, porque vamos a ser taxativos. No va a haber perdón, no va a haber perdón. El pueblo de Bolivia está cansado de tanta tontería. Que nadie se llame a error cuando afirmo que estamos al borde de un grave colapso. Quiero hacer notar al señor presidente que el señor Marcelo Quiroga Santa Cruz es mi compañero de curso y amigo. Falla Luis García Mesa Tejada la pena de 30 años de presidio sin derecho a indulto por ser esta la mayor pena que sanciona el delito de asesinato establecido por el artículo 17 de la Constitución Política del Estado. Era minero de la empresa minera Caracoles. No lo he vuelto a ver. Desde 1980 no lo ha visto a su esposo. No lo he visto, no lo vi. No hay justicia porque no tenemos los responsables de los desaparecidos, no se ha desarchivado los archivos que seguramente tienen los militares y que hoy en día dicen que están desaparecidos. No se ha juzgado a Waldo Berná Pereira, Ramiro Terrazas, a Armando Reyes Villas, quienes lo han acompañado como el comando en jefe para hacer el golpe de Estado del 16 de julio. Nosotros hemos visto la represión, la masacre en Caracoles. Jamás debe repetirse esos momentos. Ha estado entre Chanchucoro y Cosmín, efectivamente gozando de privilegios, sobre todo en Cosmín, donde era atendido, donde recibe una atención privilegiada de parte de médicos y de autoridades militares. Murió el fin de semana el ex dictador Luis García Mesa y lo que ha dejado es muchas repercusiones en torno de que se llevó o no la verdad, qué es lo que sucedió, una carta dada a conocer también póstuma por parte de su abogado. Pues bien, vamos a conversar de todo eso. Está con nosotros Lupe Cajías, historiadora, periodista también, a quien le ha tocado vivir de cerca todo esto. Bienvenida, un placer tenerla acá, doña Lupe. Muchísimas gracias, siempre un placer estar con vos y aquí en Cadena A. Bueno, y con un momento muy particular, la muerte del exdictador García Mesa. Bueno, creo que dictador ha sido siempre, no sé si decirle exdictador, pero quisiera comentar algo que me llama la atención en estas 24, 48 horas, que han salido voces a defenderlo, a señalar que le tocó, que a las Fuerzas Armadas bolivianas las circunstancias las obligaron a actuar como actuaron y comprobar que hay poca memoria en el país y poca memoria en nuestra población, en nuestra juventud. Nos estamos olvidando de los antecedentes del golpe del 17 de julio, nos estamos olvidando de las amenazas de Luis García Mesa, de su equipo y obviamente de Luis Arce Gómez también, contra la población y cómo esto fue orquestado más allá de nuestras propias fronteras, ¿no? Aquí hubo un grupo paramilitar llamado los Novios de la Muerte, conformado por alemanes, fascistas, nazistas, por italianos que estaban vinculados a los atentados terroristas en Bolonia, por argentinos y por gente que vino con el auspicio de estos grupos dentro de las Fuerzas Armadas y para venir a reprimir, para torturar, para secuestrar, para asesinar, como lo hicieron con el padre Luis Espinal. Y no fue una circunstancia específica que lo obligó a García Mesa. Él era parte de todo un esquema contra la democracia en los pueblos del Cono Sur. Quería quedarse 20 años, el pueblo boliviano no lo dejó. Él quiso vivir una represión aún más aguda, el pueblo boliviano no lo dejó. En ese entonces la gloriosa, ahí sí que diría ex gloriosa Central Obrera Boliviana, aún en la clandestinidad, organizó toda la resistencia, siendo que había sido tan mermada desde el mismo golpe, pues como
Ustedes saben, el golpe empieza reprimiendo a quienes estaban reunidos en la Central Obrera Boliviana. Y es esa resistencia la que no deja que García Mesa y las Fuerzas Armadas cumplan su deseo de perpetuarse en el poder. No creo que haya que mirarlo como un militar de honor, todo lo contrario, manchó a la parte institucionalizada e institucionalista de las Fuerzas Armadas que lucharon por la democracia. Entonces, creo que estos elementos, que los digo muy a la rápida y algo desordenados, tienen que estar presentes en los jóvenes, sobre todo para entender qué pasó el 80 y por qué García Mesa merece toda nuestra condena. Bueno, muchos aseguran que él se llevó a la tumba una verdad, y es esta información valiosa de dónde están los restos de Marcelo Quiroga Santa Cruz. A usted le tocó ser periodista en esa época, con una cobertura el mismo día que sucedió todo en la Central Obrera Boliviana. Por favor, recordemos esa parte de la historia. Sí, estaba como joven periodista, casi recién estrenada. Trabajaba para Radio Fides y para el semanario Aquí. Nos enteramos que en la mañana de ese miércoles había habido una sonada en Trinidad, en el Beni. Ya días antes, recuerdo muy bien, en la recepción de la Embajada de Francia, o sea, 14 de julio, se tenía el rumor de que iba a estallar un golpe en cualquier momento. Estaba el expresidente Walter Guevara, que tenía una información aparentemente muy cercana de lo que iba a suceder. Y entonces estábamos en Palacio, nos fuimos a la Central Obrera Boliviana, donde se anunciaba una conferencia de prensa para organizar la resistencia a través de bloqueo de caminos y una huelga general, tal como se había actuado en noviembre del 79, donde durante 16 años, 16 días, el pueblo logró derrotar a ese golpe militar. Yo supongo que era el promedio de las 11:30, 12 del mediodía. Nunca he tenido una precisión exacta en qué momento se tuvo que repetir la conferencia de prensa porque llegó tarde el Canal 7. Algunos dicen que intencionalmente, pero quizá no fue así. En todo caso, fueron los minutos preciosos que obligaron a que la gente de CONADE, que se había organizado este Consejo Nacional de Defensa de la Democracia, que ahora ha sido reeditado para defender el 21F, este CONADE estaba ahí reunido, estaba obviamente Lechín, Simón Reyes, Óscar Eid, estaba Marcelo Quiroga Santa Cruz, la plana mayor de la COP, de la Federación de Mineros y de otros sectores, estaba también Derechos Humanos, y en el momento... Yo recuerdo que llamé a Antonio Peredo a decirle que me iba a demorar unos minutos, y un amigo, David Acebey, que también trabajaba en el semanario Aquí, me pidió mi cigarrillo para una villita, le di, y ese rato empezaron las ráfagas y alguien desde la ventana gritó los paramilitares, y hubo la desbandada general. Yo recuerdo de haber visto hacia un lado que bajaban precipitadamente algunos de los dirigentes. Había un cuarto, digamos, de entrada, había un cuarto al final, y luego estaba parte destruido del ingreso a la Federación de Mineros por un dinamitazo del 79, justamente en noviembre, y atrás había un patio, y yo salí hacia el patio, allí un paramilitar me apuntó, entonces volví y encontré una puerta, había un baño que nunca lo había visto, y ahí nos escondimos 9 personas, entre ellas el padre Julio Tumiri, de Derechos Humanos, Óscar Sanginés, secretario general de la COP, Demetrio Barrientos, de Los Colonizadores, también estaba un colega del periódico Última Hora, y escuchamos igualmente la ráfaga cuando lo supimos, lo mataban a Gualberto Vega. Habían los gritos, las amenazas, obviamente nuevamente ráfagas y ráfagas de ametralladora, hasta que en algún momento sentimos que la gente que salía de sus oficinas, así que ya ese rato era realmente el mediodía, gritaban vivas a la democracia y vivas a la COP, y entonces nos animamos a salir. Salimos por la parte de atrás, donde vimos el cadáver de Gualberto Vega,
Me acuerdo que estaba Oscar Vega, periodista y gestor cultural actualmente. Yo le dije, saca fotos, sacamos unas fotos que luego se han perdido lastimosamente. Y también vimos toda la escalinata manchada de sangre. Pensábamos, yo había alcanzado a ver rápidamente como 3 cuerpos que caían. La vista engaña mucho, pues porque después se supo que eran 2. Estaban los maletines desperdigados y cuando llegué a salir hacia el Lechingrado me ofrecieron agua, bueno, nos cobijó toda esa multitud y ahí me encontré con el corresponsal del Washington Post. Había muchos periodistas porque ya se sabía que la situación estaba muy mal. Había muchos corresponsales enviados especiales y me encontré con Harold Olmos, que también era corresponsal. Les di la versión e inmediatamente se organizó en varios lugares la resistencia, ¿no? Pero ya nos enteramos que habían ido a Radio Fides y lo más impresionante, digamos, era cómo estos militares tuvieron como principales enemigos a los obreros. No les interesó ni tomar primero el Palacio ni el Legislativo, sino la Central Obrera Boliviana y los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque los periodistas, igual que hacemos hoy, estábamos en la tarea de denunciar lo que se estaba trabando contra la democracia, que era recién estrenadita, ¿no? Recién del 78, hace 40 años. Este 8 de julio se cumplen 8 años de las primeras elecciones, digamos, libres que habíamos vivido. Y pues habían estos sectores de poder que no querían que exista democracia y los periodistas defendiendo con muchísima fuerza a la democracia. Por eso el sector más perseguido en números relativos, con mayor cantidad de exilados, ha sido el sector de la prensa. Ahora, doña Lupe, algo muy importante que también tiene que ver con las reacciones. Hoy el abogado de Luis García Mesa decía, la Comisión de la Verdad ha perdido una oportunidad de oro para poder conocer de sus propios labios la verdad de lo que sucedió con los restos de Marcelo Quiroga Santa Cruz y demás, porque no le han tomado declaraciones. ¿Eso definitivamente va a afectar a la investigación? Creo que ha sido una torpeza la Comisión de la Verdad, la cual se le concedió, digamos, la gracia de que pueda mostrar su trabajo, aunque nació con muchas dudas. La Comisión de la Verdad no ha hecho entrevistas no fundamentales y tampoco ha entrado a buscar los papeles más importantes. Yo hace poco veía como uno de sus grandes logros haber obtenido una documentación en la Vicepresidencia de la República, donde está la Biblioteca del Congreso. Esa documentación se la conoce ya hace años, ¿no? Entonces los historiadores, investigadores pueden ingresar ahí. Y como usted decía al principio, el gran tema es qué pasó con Marcelo Quiroga Santa Cruz. Obviamente que Banzer era la persona más afectada por el juicio de responsabilidades que había iniciado Marcelo Quiroga en el Congreso, un juicio totalmente documentado y que afectaba no solamente a Banzer, sino a todo el grupo que se había organizado con él para intentar defenderlo participando en la democracia. García Mesa, al contrario de sus víctimas, gozó de un debido proceso. Él fue procesado sobre todo por la iniciativa, el compromiso de Juan del Granado, con todas las garantías que le daba esa democracia que él atacó. Él pudo en ese momento decir muchas de las cosas que sabía, él pudo mostrar su propia verdad. Fue la ocasión mayor para que lo hiciera, no lo hizo, se escapó, fue extraditado de Brasil y luego se ha escudado, ¿no? Como se escudan otros represores, que hay ruptura de mando, que no estuvo en sus manos, que fue Banzer. Yo creo que él, sinceramente, hay demasiados datos que nos muestran que él estuvo involucrado. Las palabras que él tuvo contra Marcelo Quiroga durante esos meses previos al golpe, pues nos muestran el deseo que se tenía de aniquilarlo a este líder socialista que estaba ganando tanto apoyo en la población. No se ha ido quizá con esa verdad.
y con otras verdades, porque indudablemente uno de los temas no investigados es el rol de la Argentina y del Plan Cóndor, sobre todo en el golpe de julio del 80. Queremos agradecerle muchísimo su visita, doña Lupe. Siempre es un placer recordar la historia y, como bien lo dice usted, muchos jóvenes no conocen el valor y el sacrificio de mucha gente por la democracia, y es bueno recordar que esto ha costado mucho al país y que tenemos que preservarlo y lucharlo y defenderlo siempre. Así es, por eso es que se defiende actualmente también la democracia. Ha costado mucho, parece que nos olvidamos, pero es el mejor sistema que existe, y ojalá que las lecciones que nos da la historia se aprendan y podamos tener un futuro mejor. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Continuamos con más en Todo a Pulmón.